Muy buenos días a todos y todas en este seminario del Centro de Estudios del Desarrollo sobre tipo de gobierno en la nueva Constitución. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, como es habitual en los distintos seminarios del CER que hemos hecho ya hace un año en modo pandemia, que tuvimos que cambiar todas nuestras actividades presenciales a este formato, así que muchas gracias por seguir acompañándonos en esta iniciativa. Eh, En esta ocasión hemos querido innovar no en el formato de nuestras presentaciones ni nuestros seminarios, sino que atendido el proceso constituyente en el que se encuentra el país y las próximas elecciones de constituyentes que se va a desarrollar en un par de semanas más, en 2 semanas más específicamente, y además mañana se retoma la campaña. Hemos querido invitar a 4 candidatos y candidatas a la Convención Constituyente y sobre todo a poder conversar sobre un tema que para el Centro de Estudios del Desarrollo es súper importante. De hecho, lo hemos abordado en instancias anteriores. El año pasado tuvimos un seminario también donde pudimos abordar el tipo de gobierno en la nueva Constitución. En aquella ocasión nos acompañó María Cristina Escudero, Mariana Canales y Francisco Zúñiga en un seminario que tuvimos en el mes de septiembre del año pasado. En nuestro último libro del CER que presentamos hace un par de semanas, en el mes de marzo, hay 2 capítulos precisamente sobre tipo de gobierno y nueva constitución. Tradicionalmente, la discusión en los procesos constitucionales, parte importante de la discusión se centra en la parte de los derechos. Y evidentemente eso es muy importante en una constitución y va a ser muy importante la discusión que siga hacia adelante en este proceso constituyente. Pero también lo es la forma en que se distribuye el poder político y el poder territorial, es decir, lo que denominamos la distribución del poder político y territorial. Y en la distribución del poder político, parte importante tiene que ver con el tipo de gobierno. Y esa discusión es una discusión muy abierta, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Evidentemente, la discusión sobre tipo de gobierno es sobre presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo. Mucho se ha señalado y se ha hablado de que las atribuciones de nuestro modelo presidencial son excesivas. Algunos autores hablan de un hiperpresidencialismo en nuestra Constitución. Sobre eso es precisamente lo que hemos convocado a nuestros invitados y invitadas del día de hoy, a conversar sobre el tipo de gobierno en la nueva Constitución. Debemos mantener el presidencialismo, modificando algunas facultades, algunas atribuciones, debemos avanzar hacia un semipresidencialismo o derechamente hacia un parlamentarismo. En el marco de esa discusión, cuál efectivamente es el rol del Congreso Nacional, evidentemente dependiendo del tipo de modelo en el cual uno se pueda mover o plantear, va a depender un rol mucho más activo del Congreso Nacional. Eso supone reformas importantes también al Congreso Nacional y evidentemente al presidente de la República, al órgano presidente de la República y al Poder Ejecutivo. Evidentemente, esto ha estado siempre en discusión en los últimos años y en los últimos meses también, a raíz de la coyuntura política y económica que vive nuestro país. La discusión sobre las atribuciones del presidente de la República ha sido un tema habitual y de ahí viene toda la discusión sobre el tipo de gobierno. Como sabemos, el proceso constituyente se va a iniciar luego, y toda la discusión sobre el tipo de gobierno desde el CED creemos que va a ser una de las discusiones importantes y relevantes que se van a dar junto con una discusión sobre derechos importantes que va a estar, pero en este año en el CED vamos a concentrar principalmente nuestras actividades en todo el debate constitucional, con un eje muy importante en la distribución del poder político y territorial. Y en ese eje se enmarca el seminario que vamos a realizar el día de hoy, para lo cual le agradezco enormemente la participación a los expositores y expositoras, a Antonio, a Jacqueline, a Juan Enrique y a Macarena, que aceptaron inmediatamente nuestra invitación y nuestra convocatoria hace un par de semanas para poder sumarse a este seminario. Como les he señalado, los 4 invitados son candidatos a la Convención Constituyente, por eso nos pareció importante esta instancia. Como es habitual, en los seminarios del CED van a realizar las presentaciones cada uno de los expositores, son 10 a 15 minutos, y después de eso vamos a hacer algunas preguntas de las que ustedes puedan realizar
tanto en el chat que tenemos en la plataforma Zoom como en Facebook, donde estamos transmitiendo también en vivo. Voy a presentar a nuestros expositores y expositoras para después poder entrar directamente a las presentaciones de cada uno de ustedes. Antonio Walker es candidato por el distrito 17 de la región del Maule. Yo voy a nombrar las comunas. A mí me parece importante nombrar las comunas de las cuales cada uno es candidato y candidata. Es muy importante la relación con los territorios, y en esta convocatoria, si ustedes se habrán dado cuenta, invitamos a dos personas que vienen de regiones, de lo que se denomina regiones, hablando de, y dos personas que son de la región metropolitana. Entonces nos parece importante poder mostrar eso. Como decía, Antonio Walker es candidato del distrito 17 en la región del Maule. Él postula por la lista Vamos por Chile en el cupo de Bópoli, y las comunas en las cuales él representa son Maule, Constitución, Pencahue, Curepto, Curicó, Empedrado, Gualañé, Licantén, Bichuquén, Molina, Pelarco, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca y Teno. Es un territorio hermoso y muy grande el que le ha tocado representar precisamente a Antonio. Nuestra segunda invitada es Jacqueline Paz. Ella es candidata por el distrito 26, va en la lista del apruebo, es militante del Partido Socialista, y como les decía, postula por el distrito 26, que corresponde a las comunas de Quinchao, Chaitén, Calbuco, Maullín, Castro, Chonchi, Cochamó, Gualaihue, Curacue Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Kemchi, Quellón, Palena, Puqueldón y Queilén. Nuestro tercer expositor del día de hoy es Juan Enrique Pi, es candidato por el distrito 11, él postula en la lista del apruebo en el distrito 11, como decía, y va independiente en el cupo del Partido Demócrata Cristiano, y representa, la candidatura es por las comunas de Las Condes, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura, son las comunas en las cuales él postula a esta candidatura. Y nuestra cuarta invitada es Macarena Letelier, quien postula por el distrito 10 de la región metropolitana en las comunas de Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia, San Joaquín. Ella va en la lista Vamos por Chile y postula en el cupo de la Unión Demócrata Independiente. La verdad es que en lo que ha sido el CET por muchos años como un espacio de diálogo de distintas culturas políticas, nos parece que este panel que hemos convocado el día de hoy da cuenta precisamente de eso, de este diálogo de distintas culturas políticas en pos de lo que va a ser una nueva constitución. Así es que esperamos que este sea un diálogo muy fructífero durante esta mañana. Les agradezco nuevamente a quienes nos acompañan en este panel, especialmente a nuestros expositores. El orden que hemos establecido para las presentaciones es la que señalaban en las mismas presentaciones de los expositores. Entonces le corresponden sus 10 a 15 minutos a Antonio Walker. Yo a los 10 minutos los voy a señalar brevemente en el audio, que les quedan 5 minutos para que ustedes puedan comenzar a redondear sus presentaciones. Muchas gracias nuevamente. Antonio Walker parte con su presentación. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Javier, también. Saludar a Jacqueline, a Juan Enrique, a Macarena, y agradecer al CET esta oportunidad de ir dialogando, de ir conversando, de ir intercambiando ideas respecto de temas tan importantes como el tipo de gobierno, ¿no?, que queremos para Chile y los chilenos, donde vamos a debatir en esta Asamblea Constitucional respecto de este tema. Yo lo primero que quisiera es hacer una reflexión del espíritu con el cual uno está compitiendo en esta constituyente. Yo creo que es súper importante, dado al clima político que está viviendo el país, ¿no?, llegar a esta Asamblea Constitucional en un espíritu de mucha humildad, de mucha
disposición a escuchar, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá tenemos nuestras propias convicciones, nuestros valores, nuestros principios, tenemos nuestras ideas políticas, pero creo que aquí hay una oportunidad enorme en esta constituyente de llegar muy abierto a escuchar los argumentos del otro, muy abierto a escuchar las mejores ideas con el objeto de ir enriqueciendo las ideas y las convicciones de uno. Yo creo que dado el clima político que está viviendo el país, acá hay una tremenda oportunidad de crear un nuevo clima político donde todos los que participamos en la constituyente podamos ser muy generosos, ¿no? En compartir nuestros conocimientos, pero también ir adquiriendo nuevas ideas. Y en definitiva, por lo menos lo que a mí me anima en este proceso es a que mande la mejor idea para Chile y los chilenos. A mí me toca el caso que me he dedicado 34 años de mi vida a vivir en regiones, 34 años de mi vida me he dedicado fundamentalmente a la agricultura y a todo lo que dice relación con el medio ambiente y la naturaleza. Y uno es más fuerte en algunos temas, es menos fuerte en otros temas, y creo que este diálogo, esta conversación, este debate de ideas que vamos a tener en la Asamblea Constituyente nos tiene que ir enriqueciendo en los temas que uno es menos fuerte, ¿no? Entonces, eso quería primero mencionarlo, porque creo que acá hay una gran oportunidad de crear un nuevo clima político para Chile y en los chilenos, dado a la importancia que tiene el redactar una nueva constitución, construir esta casa común donde quepamos todos y donde vamos a redactar, ¿no es cierto?, esta nueva hoja de ruta para Chile y los chilenos, ¿no? Yo creo que hay muchos temas muy importantes, pero hay tres temas que para mí son muy relevantes en esta nueva constitución. Uno es el sistema electoral, ¿no? Yo vivo en el Maule y quiero decirles que Andrés Velasco en esta región sacó la tercera mayoría en su elección para senador y no fue electo, ¿no? También quiero decir que en mi región, en la región del Maule, en la provincia de Curicó, tenemos un diputado, ¿no es cierto?, que con muy pocos votos, menos del 1%, hoy día es diputado, ¿no?, de la República, como es Florcita Motúa. Creo que tenemos que abordar con mucha profundidad cuál es el sistema electoral más justo para Chile. Tenemos un sistema electoral, ¿no es cierto?, proporcional. Entonces la primera pregunta que le hago al panel, ¿hay que corregir ese sistema proporcional o hay que irse a un sistema de mayorías? Pero creo que es un tema muy importante que abordar. También está el tema de la descentralización de Chile, de la regionalización de Chile. Yo como hombre de regiones creo que también ahí tenemos una tremenda tarea que abordar. Nosotros estamos en este espíritu de fortalecer al gobernador regional, de darle mucho mayores atribuciones a este gobernador regional. Ya se creó la figura del gobernador regional, creemos que es un paso muy importante hacia la descentralización, pero también creo que tenemos que abordar temas muy importantes como empoderar a los alcaldes, empoderar al consejo municipal que acompaña al alcalde y, en definitiva, tener una participación mucho más activa del que habita el territorio, del que habita su localidad, que es el que mejor conoce sus problemas, sus desafíos, y muchas veces, y esto lo digo como un hombre de regiones, es la última persona que escuchamos. Creo que hay que tener la máxima y mayor consideración por el que habita su territorio, que muchas veces es el que mejor conoce los problemas de su localidad y también
que mejor puede abordar los desafíos de su localidad. Entonces, lo primero es decir, sistema de gobierno, ok, sistema electoral, muy importante, y cómo abordar el tema de la descentralización o regionalización de Chile. Respecto de los tipos de gobierno, y aquí quiero contarle más mi experiencia, ¿no? Más vivencial. Yo soy un hombre de gestión, de acción, más que un intelectual de la política, ¿no? Veo que hay 4 tipos de gobierno, ¿no? que son los que se debaten hoy día. Hay un hiperpresidencialismo, le pudiéramos llamar así, ¿no? Hay un presidencialismo. En esto digo hiperpresidencialismo porque hay que ver qué atribuciones le da un país al sistema presidencialista y qué atribuciones le dan otros países al mismo sistema. Está el sistema del semipresidencialismo y está el sistema del parlamentarismo, que es lo que uno lee, lo que uno escucha, lo que uno ve en la experiencia comparada de otros países. Me parece que el sistema parlamentarismo, un sistema muy usado y ocupado, ¿no es cierto?, en Europa, evolucionar de un sistema del presidencialismo al parlamentarismo es yo diría, rápido hacerlo. Creo que aquí tiene que haber una evolución en este tránsito si quisiéramos tener un sistema parlamentarista, ¿no es cierto? Y creo que tenemos que ir con más cuidado hacia sistemas un poco que están más lejanos al sistema del presidencialismo, que es el que nos rige en nuestro país. También creo que la baja aprobación del Parlamento y la baja adhesión que hemos visto en el mismo tiempo en los partidos políticos hace más difícil un sistema parlamentarismo, ¿no? Del parlamentarismo. Y creo que también Chile tiene una tradición más presidencialista, ¿no? Entonces creo que evolucionar de un sistema presidencialista a un sistema semipresidencialismo tiene más sentido y es un tránsito, creo yo, más seguro. Creo que en este sistema del semipresidencialismo, creo que es el que se adaptaría mejor a nuestra realidad cultural, a nuestras tradiciones, ¿no es cierto?, como para nuestro país, ¿no? Creo que este mayor equilibrio que existiría entre los distintos poderes del Estado hace no tener que confrontarnos, ¿no es cierto?, muchas veces entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Creo que hoy día hay una separación de los poderes que impide un poco la colaboración entre los distintos poderes del Estado. Entonces, ir caminando hacia un mayor equilibrio entre los distintos poderes del Estado creo que nos va a ayudar muchísimo a no confrontarnos muchas veces con el Parlamento. Creo que esta dependencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?, ayudaría a tomar decisiones mucho mayores, mucho mejor consensuadas. Entonces, entre los distintos tipos de regímenes políticos, uno va leyendo respecto del sistema semipresidencialista y le va cuadrando respecto de lo que tenemos ahora. Creo que el tránsito entre el presidencialismo al semipresidencialismo es bastante más práctico, más fácil de llevar a cabo que irnos a un sistema, ¿no es cierto?, parlamentarista, ¿no? Creo que Francia y Portugal, por lo que uno lee aquí, pueden ser muy buenas referencias para ir transitando
a este sistema donde tendríamos un jefe de Estado y un jefe de gobierno, ¿no? Creo que las ventajas de tener un jefe de Estado es que seguiríamos eligiendo a un presidente de la República, algo que está muy arraigado en la cultura y en la tradición de nuestro país, ¿no? Creo que el presidente sea elegido directamente por sufragio universal es algo que a nosotros como país no nos acomoda mucho. Un jefe de Estado que, ¿no es cierto?, estaría viendo los ministerios de Relaciones Exteriores y la política de relaciones internacionales de Chile, y también que estaría dirigiendo el Ministerio de Defensa, ¿no? Y también un jefe de gobierno que vendría siendo nuestro primer ministro, designado por el presidente de la República, propuesto al Congreso, y responsable de la relación con los parlamentarios. Creo que esto tiene ventajas y es que se evita todo el tener el poder solamente en un presidente de la República, ¿no? Quedan 5 minutos, Antonio. ¿Ya? También creo que es bueno que exista un fusible, ¿no es cierto?, respecto del presidente de la República, y no toda la responsabilidad recaiga en este presidente de la República, y ahí el presidente de la República puede tener un rol mucho más de árbitro, mucho más articulador, mucho más moderado, y que se mantenga, ¿no es cierto?, esta figura simbólica del presidente de la República, arbitrando, moderando, articulando el poder ejecutivo con los parlamentarios. Creo que también es muy importante para abordar las épocas de crisis, ¿no es cierto?, tener un fusible y mantener al presidente de la República con un poquito más de distancia respecto del problema puntual, como para enfrentar una crisis. Y un primer ministro, un jefe de Estado que trabajando, ¿no es cierto?, en este rol con el Congreso y articulando, ¿no es cierto?, muchos proyectos de ley en una relación mucho más cercana y mucho más fluida con el Congreso, ¿no? Creo que esa figura del primer ministro que lleva la relación con el Parlamento nos ayudaría muchísimo a no confrontar este Ejecutivo con el Parlamento. Creo, a mí me tocó como ministro de Agricultura, ¿no?, llevar un proyecto maravilloso al Congreso, como esta creación del nuevo Ministerio de Alimentos, de Agricultura, de Pesca y de Desarrollo Rural. Y muchas veces esta confrontación que tiene el Ejecutivo con el Parlamento no nos hace analizar los proyectos en su mérito, ¿no? Y parten las fricciones partidistas, políticas, y que muchas veces afectan enormemente a la aprobación de proyectos de ley que el Ejecutivo presenta en el Parlamento, que tienen en forma, que son técnicamente muy bien concebidos, pero nos confrontamos, ¿no es cierto?, en una pelea política que nos hace y nos dificulta mucho aprobar proyectos que son técnicamente muy bien concebidos. Creo que cuando uno está en el Ejecutivo y es minoría en el Congreso, hace muy difícil aprobar proyectos de ley que hemos estudiado con mucha detención y que uno se enfrenta, ¿no es cierto?, a un ideologismo que impide ver los proyectos de ley en forma más objetiva. Entonces yo creo que de todos estos sistemas que uno les toca leer, creo que transitar del sistema presidencialista al semipresidencialismo, creo que
para la nueva etapa que tenemos que vivir en Chile, creo que se adapta bastante bien a lo que nosotros creemos desde Evópolis y de nuestro centro de estudio horizontal. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Les recuerdo a nuestro público que en nuestro chat, tanto de Facebook como de Zoom, pueden realizar sus preguntas que deseen que les podamos transmitir a los expositores. Gracias nuevamente, Antonio, por esta presentación que precisamente plantea el semipresidencialismo. Ahí la experiencia que tú tuviste en tu rol de ministro es muy importante precisamente, y lo has señalado en tu presentación. En segundo lugar de este panel hemos asignado la presentación de Jacqueline Paz. Jacqueline, tienes de 10 a 15 minutos, y yo al minuto 10 les voy a avisar cuando les queden 5 minutos, así que le doy la palabra a Jacqueline ahora. Muchas gracias, gracias por la invitación nuevamente. Claudio, Javier, Antonio, Juan y Macarena, que son las personas que nos acompañan en este momento. Darle las gracias y por supuesto considerar a las personas que estamos en regiones es fundamental, porque en lo que viene el proceso de descentralización es fundamental. Y eso pasa también porque las opiniones diversas de los distintos territorios sean consideradas. Yo soy Jacqueline Paz Cabrera, yo soy profesora de profesión y actualmente me desempeño como directora de desarrollo comunitario en la Municipalidad de Puerto Montt. Un poco desde esa perspectiva me incorporo a esta conversación. La nueva constitución debe tener definiciones conceptuales, si así se le quiere llamar, en términos claros, como por ejemplo una nueva constitución paritaria, verde o respetuosa de lo medioambiental, inclusiva, nacida en democracia plena, libertaria, que garantice derechos, seguridad social y laboral y por supuesto plurinacional. De esa premisa, la nueva constitución debe profundizar las democracias, debe distribuir el poder de manera más equilibrada, debe legitimar la institucionalidad, debe asegurar una democracia representativa que efectivamente represente y, por supuesto, desconcentrar y descentralizar territorialmente el poder. Para hablar de qué tipo de gobierno necesitamos en nuestro país o qué tipo de gobierno necesitamos en nuestro país, debemos colocar en la mesa de discusión algunos problemas actuales del sistema político que tenemos, desde lo presidencialista. Se dijo ya, y mi antecesor lo comentaba, sobre el hiperpresidencialismo o presidencialismo exacerbado. Hay autores y hay autores que lo que hablan de que este hiperpresidencialismo solo sui generis, o que no necesariamente refleja hoy día los antecedentes que lo explican. Pero bajo esa mirada, estos conceptos han sido particularmente en este último tiempo bien discutidos, considerando que el poder exacerbado de la presidencia es un problema, en primera instancia, porque socava los principios básicos de la democracia. Si bien las causas de la crisis política y social que nuestro país atraviesa, sumada a esta crisis sanitaria que tenemos hoy, excede lo institucional, y en ese plano la concentración de las atribuciones de la presidencia carga una gran responsabilidad, definitivamente. A lo anterior, ¿cierto? El desprestigio que ha tenido el Congreso chileno y los bajos niveles de confianza de los legisladores y las legisladoras, ¿cierto? También ha permitido que el Congreso haya podido conseguir en términos legislativos grandes demandas de los que el pueblo o de la ciudadanía ha exigido durante los últimos 20 o 30 años. La Constitución del 80 instauró un sistema que dio poder de veto importante a las minorías que querían o que quisieran evitar la aprobación de determinadas leyes. Le restó al Congreso la posibilidad de proponer cambios que involucren gastos para el Estado y entregó excepcional poder a la presidencia para intervenir en el proceso legislativo. Por lo tanto, la presidencia o el sistema presidencialista actual chileno puede hoy día promover modificación de los proyectos de ley a lo largo del proceso legislativo. Puede influir sobre la agenda del Congreso mediante la urgencia legislativa. Puede modificar un proyecto de ley después de que el Congreso lo haya sancionado. O hay materias también legislativas que solo la presidencia puede proponer. Lo que implica, ¿cierto?, que diversas materias que no les son afines, estas simplemente no serán legisladas en los tiempos y en los espacios que la ciudadanía lo necesita.
Ello contribuye, por supuesto, a un estancamiento legislativo y también, en algunos casos, a la poca acción del Parlamento propiamente tal. ¿Por qué hago mención a estas materias? Porque este orden de acciones es perjudicial para la salud democrática del país, especialmente porque este ejercicio la ciudadanía elige sus representantes en el Congreso, elige su presidente o presidenta. Por lo tanto, este ejercicio evidentemente democrático ilusiona a una ciudadanía en el entendido que sus preferencias van a tener voz y voto en ambas partes. Por lo tanto, hoy día prueba de ello ha sido el retiro del 10% y cómo se ha manejado desde el gobierno, ¿cierto? Ha habido ahí claramente una manifestación de cómo insistentemente este ejercicio del excesivo presidencialismo o exacerbado presidencialismo limita y coarta las acciones, ¿cierto?, en función del Parlamento y de lo que la ciudadanía está pidiendo hoy día. Por lo tanto, también en estas materias es importante determinar y explicar que hoy día el excesivo centralismo, tanto funcional como presupuestario, nos afecta. Las regiones hoy día tienen muy poca voz y decisión sobre los recursos que tienen. La democracia representativa es limitada. La eternización de las élites, los cargos públicos y políticos hoy día también afecta. El tráfico de influencias, la información es privilegiada, demasiada regulación y poca capacidad efectiva que el Estado tiene, ¿cierto?, para hacer que esas regulaciones se cumplan. Por lo tanto, nosotros creemos, y desde esta mirada de trabajo, proponemos que hay temas que sí o sí este nuevo tipo de gobierno tiene que colocar en la mesa en la nueva constitución. Por ejemplo, conceptos como la presidencia. Vamos a retomar los 6 años que estaban, vamos a mantener los 4 años, cuáles son las inhabilidades, cuáles son las remociones, cuáles son las sucesiones, desde el ámbito del Congreso, para este nuevo tipo de gobierno que nosotros pretendemos en esta nueva constitución. Nos vamos a acercar a un Congreso bicameral, seguiremos con bicameral, nos vamos a un Congreso unicameral. Las funciones de ambas cámaras hoy día, cómo las reordenamos, las funcionamos, las iniciativas de ley, en qué ámbitos debemos incorporarlas, la duración, la remoción, los límites de la reelección de cada uno de los representantes de cada cámara, las renuncias, las excepciones de la transparencia. Son elementos que al hablar de un nuevo tipo de gobierno tenemos que considerarla en sus partes. En términos de las leyes, los procesos de formulación de las leyes, los quórum, el control de la constitucionalidad, las iniciativas de ley, dónde y sobre quiénes van a recaer y sobre cuáles son las materias que vamos a mantener. El Tribunal Constitucional también es parte hoy día de un nuevo tipo de gobierno. Este Tribunal Constitucional que en las últimas horas o en las últimas 24 horas ha estado tan presente en la memoria de los chilenos y las chilenas y por supuesto hoy día se elimina o se resitúa, y si se resitúa, ¿dónde se resitúa? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Dónde debe residir? La elección de sus integrantes, ¿debemos mantenernos con 10? Es impresentable que un tribunal constitucional que sanciona materias tan importantes sea par. No podemos tener un tribunal constitucional par. Debemos ampliar, por supuesto, la representatividad, debemos aumentar el número de personas al tribunal constitucional si es que se mantiene como organismo y, por supuesto, mayores salas que permitan una mayor discusión de los temas a tratar que no solamente sean administrativas, también legislativas y también administrativas. Por lo tanto, hoy ese tribunal constitucional tiene que ser un elemento opuesto en esta nueva figura del gobierno, del nuevo gobierno, el nuevo tipo de gobierno que nos vamos a enfrentar. Por supuesto, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad deben tener también en este nuevo ejercicio, desde el presidencialismo, ¿cierto?, como avanzando hacia otros tipos de gobierno, deben estar presentes. Debemos discutir, debemos reordenar, debemos refundar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver sobre todo con lo que se ha discutido sobre las policías en nuestro país, sobre todo en los últimos 2 años y su actuar en el medio. No solamente desde la violación de los derechos humanos, sino que también desde las probidades y desde los abusos y desde los robos o desde los desfalcos que han habido desde la propia institucionalidad. Como también la limitación de la justicia militar, la eliminación de los privilegios que se tienen desde estas ramas del ejército.
en relación al presupuesto, ¿cierto? Y cómo eso se independiza de Codelco, cómo los beneficios también se generan para todos. La centralidad o cómo en su formación las generaciones incorporan de manera efectiva el respeto por los derechos humanos. Como también hoy día es importante como en este ejercicio del presidencialismo en Chile el trato de la democracia directa, cómo eso hoy día nos afecta donde la representatividad no es necesariamente representativa, donde no tenemos plebiscitos vinculantes, donde las iniciativas populares de ley no existen. Es decir, esta forma de gobierno que tenemos hoy día tiene todos estos elementos que hoy día nos permiten preguntarnos si el presidencialismo hoy día es la fórmula para resolver los temas de país. ¿Se reformula este presidencialismo o avanzamos desde un semipresidencialismo hacia un parlamentarismo? Hay organismos, por ejemplo, desde las bases generales de la administración del Estado. ¿Cómo nos hacemos cargo hoy día del rol de Hacienda y de la dirección de presupuesto dentro de este nuevo tipo de gobierno? ¿Cuáles van a ser las ejecuciones del gasto o el diseño? ¿Cómo se rediseñan estas materias hoy día? ¿Cómo las tomamos y cómo ellas generan un rol preponderante a la hora de las tomas de decisión y del control presupuestario para el país? Cómo la descentralización se toma los elementos fundamentales y cómo esta regionalización, desconcentración o descentralización abarca también desde lo que viene con los nuevos, vas a ver en esta apuesta de los gobiernos regionales, aún así, como está promulgada la ley, falta bastante para darle mayor autonomía a las regiones. Las regiones como la nuestra o el distrito como el nuestro, en el caso mío el 26, la dispersión geográfica y las vocaciones productivas son distintas unas de otras. Puerto Montt, Conchaitén son elementos muy distintos unos de otros. Por lo tanto, como la descentralización hoy día, desde la mirada presidencialista también, como tipo de gobierno, se coloca en la discusión y en los elementos centrales de trabajo. Hay también organismos autónomos, como el Consejo de Seguridad Nacional, como el Banco Central, por ejemplo, son elementos que en un nuevo tipo de gobierno tienen que ser ordenados de dónde están, de dónde radican, cómo se ordenan. Quedan 5 minutos, Jacqueline. Gracias. Desde lo clásico, el parlamentarismo, el presidencialismo, el semipresidencialismo, hoy día, si nosotros miramos el nivel latinoamericano o nos vamos más allá y cruzamos el océano y vamos a Europa, no hay prácticamente un tipo de gobierno 100% puro. Hoy día las sociedades han ido permitiendo de que se vayan abriendo espacios de discusión y las funciones o los tratados y las formas nos permitan avanzar. Nosotros creemos que desde el semipresidencialismo hay que avanzar tal vez hacia un parlamentarismo, aún considerando que si trabajamos la idea de un parlamentarismo, solo en Chile y desde nuestro sistema electoral, si nosotros tomamos en consideración los datos de CERVEL, hoy día en Chile hay al menos 31 partidos políticos. Si nosotros avanzamos hacia un parlamentarismo, como la distribución, ¿cierto?, de este poder, como tenemos un jefe de Estado y un jefe de gobierno, logramos ordenarlo y logramos trabajarlo desde la cultura que tenemos. Estamos acostumbrados los chilenos a elegir a nuestro presidente por votación directa y universal. Pero como este presidencialismo, ¿cierto? Este parlamentarismo nos invita a una nueva mirada y a un nuevo concepto de cómo elegimos, ¿cierto?, a nuestros representantes. Por lo tanto, también considero que el sistema electoral hoy día, el sistema de partidos políticos y el sistema electoral es una mirada que tiene que estar presente si nosotros consideramos este tránsito definitivamente dando un paso al costado de este presidencialismo exacerbado con todos estos elementos que lo hacen así posible, hacia un semipresidencialismo y definitivamente hacia un parlamentarismo que nos permita recuperar y representar las distintas miradas que tiene nuestro país. Hoy día, afortunadamente, hemos ido avanzando hacia una mayor representatividad, particularmente desde el mundo del Congreso, pero aún falta que efectivamente quienes representen los distintos sectores estén efectivamente con representatividad desde el Parlamento y por supuesto también desde la presidencia. Esos son elementos iniciales para una discusión, son los temas que estamos colocando en la mesa, son discusiones que hay que darlas, son conceptos que tenemos que colocar, porque definitivamente son los que hoy día, desde los distintos tipos de gobierno que están, son elementos que no se pueden dejar pasar. Eso en una primera instancia. Muchas gracias, Jacqueline, por tu presentación.
en una mirada bien completa, más allá de lo que es el tipo de gobierno, sino que con una serie de elementos en la parte más bien orgánica de la Constitución, entendiendo esto como un engranaje, es decir, claramente cuando uno aborda una parte de la Constitución se empieza la necesidad de ir abordándolas todas para ir adecuándolas. Así que muchas gracias por tu presentación, Jacqueline. Corresponde el turno ahora de Juan Enrique Pi, son 10 minutos y Juan Enrique, cuando queden 5 minutos yo te voy a avisar, es decir, son de 10 a 15 minutos tu presentación y cuando queden 5 minutos yo te voy a avisar. Muchas gracias, Claudio. Saludar a Macarena, Antonio, a Jacqueline, a todos y todas los que nos están viendo. Muchas gracias al Centro de Estudios del Desarrollo por esta invitación. Quiero disculparme al tiro porque he estado con problemas de internet desde la mañana, así que si se me queda pegado, por favor me mandan un WhatsApp para no estar hablándole al computador sin que nadie me esté viendo. Esa es la razón, por cierto, por la cual tenía la cámara apagada antes, para poder escuchar en caso de que se cortara. Lo primero que me gustaría hacer es un diagnóstico, ¿no?, de lo que es lo que está pasando hoy en día, de cuál es la situación que hoy en día nos encontramos respecto del sistema de gobierno, y me gustó mucho la exposición que acaba de hacer Jacqueline, porque, por cierto, yo también al momento de pensar esta exposición la pensé no solamente desde el punto de vista del sistema de gobierno como presidencialista, semipresidencialista, o parlamentario, o parlamentarista, como podría alguien pensarlo, sino que también me fui un poco más allá y lo pensé de una manera más generalizada. Por lo tanto, también voy a tocar otros temas, además de la figura del jefe de gobierno y del jefe de Estado. Pero respecto del diagnóstico, yo creo que es evidente y hay un consenso bastante generalizado, lo que he visto yo en estos meses de campaña, en que hoy en día tenemos un hiperpresidencialismo donde la figura de la presidencia de la República concentra iniciativas exclusivas de ley en muchas materias, maneja las urgencias, maneja los vetos, tiene la posibilidad de vetar, ¿verdad? A propósito de toda esta discusión que se ha suscitado esta última semana, esta es una atribución que se ha usado poco en los años democráticos, pero tiene la posibilidad de veto, tiene el nombramiento hasta el día de hoy, ¿verdad?, de las autoridades regionales, que por supuesto va a terminar con la elección de los gobernadores, pero aún así va a poder seguir designando ciertas autoridades regionales. Tiene el nombramiento de la institucionalidad autónoma, ¿verdad? Tiene evidentemente las facultades de gasto y de presupuesto del país, algo que por cierto yo estoy simplemente enumerando características, no estoy diciendo que esté a favor o en contra de ellas, ¿no? Particularmente lo quiero aclarar respecto del gasto, donde yo creo efectivamente que el gasto debe mantenerse en el Ejecutivo. Pero más allá del hiperpresidencialismo, yo creo que además del hiperpresidencialismo, que es de lo que siempre estamos hablando, tenemos un problema de hiperejecutivismo. No es simplemente el hiperpresidencialismo, sino que también tenemos una marcada tendencia a establecer en el gobierno central ejecutivo, dominado por cierto por el presidente de la República, las principales competencias de la institucionalidad dependiente, de la institucionalidad existente, ¿verdad? Y por lo tanto, inevitablemente, esa institucionalidad la ligamos directamente a la figura del presidente de la República, lo que se traduce también, inevitablemente, en gobiernos locales y en gobiernos regionales sin las capacidades de impulsar política pública y sin la posibilidad, además, por cierto, sin que el Congreso pueda tampoco ser un contrapeso contundente, tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista de iniciativa de política pública respecto del Ejecutivo. Esto es simplemente un diagnóstico, no quiero que desde aquí parezca que estoy diciendo de que tengamos que quitarle las atribuciones a la presidencia de la República para entregarla a otro poder, sino que creo que tenemos el desafío que tenemos en la Convención Constitucional es evidentemente distribuirlas de manera que la presidencia de la República al momento de concentrar todas estas atribuciones no sea un entorpecimiento para que otros actores, tanto a nivel local como a nivel nacional, puedan también asumir la iniciativa de la política pública o de la solución de problemas que se suscitan tanto en los territorios como en el país completo, ¿no es cierto? Y por eso es que la propuesta que quería comentar con ustedes tiene relación con tres ideas principales. La primera es despresidencializar, perdón, estas palabras yo las invento
quizás no son las palabras más adecuadas, pero lo que busco es precisamente señalar qué es lo que debemos hacer, ¿no? Debemos despresidencializar ciertas atribuciones para repartirlas de mejor manera, en primer lugar. En segundo lugar, debemos descentralizar, y esto ya lo dijo Antonio, también lo señaló Jacqueline, y yo estoy totalmente de acuerdo, ahí también vamos a entrar un poco en la descentralización. Y en tercer lugar, tenemos que reconocer, y en el reconocer es algo que hasta ahora no se ha tocado, pero yo quiero señalarlo y lo voy a decir como punto final. Y para terminar la exposición voy a referirme a dos instituciones fundamentales que hoy en día han estado evidentemente en la discusión pública, como son el Congreso y el Tribunal Constitucional. Entonces, para despresidencializar, yo creo también, como lo señalaba Antonio, como lo señaló Jacqueline, hay un consenso generalizado, yo diría, a nivel país sobre que debemos avanzar hacia un semipresidencialismo, donde la figura del jefe de Estado esté separada de la figura del jefe de gobierno. El jefe de Estado entendido como el presidente de la República, elegido a través de votación popular, y el jefe de gobierno propuesto por el jefe de Estado, por el presidente de la República, ¿verdad? Que es la figura de un primer ministro, sería el jefe de gobierno, propuesto por el presidente de la República y ratificado por un acuerdo mayoritario de la Cámara Política, que también, por cierto, va a haber que discutir si es el Senado de la República o si es la Cámara de Diputados, ¿verdad? ¿Qué es lo que permite esta figura de separar, qué es lo que permite separar estas dos instituciones de jefe de Estado y jefe de gobierno, que hoy en día, sabemos, radican ambas en la figura del presidente o la presidenta de la República? Permite, en primer lugar, dar mayor poder de negociación a la mayoría del Congreso, independiente de cómo se forme esa mayoría, si esa mayoría se forma previo a la elección o posterior a la elección, y por lo tanto le permite al Congreso efectivamente negociar con el presidente de la República y con el eventual primer ministro las prioridades políticas de un gobierno que tiene de un gobierno entendido no solamente como el ejecutivo, sino que de una función de gobierno desde tanto del ejecutivo como del legislativo, con sus funciones separadas, ¿verdad? Respecto de los próximos 4 años, que es lo que duraría, o en mi opinión debería durar la presidencia de la República, independiente de quién se mantenga o no se mantenga como jefe de gobierno. Y en segundo lugar, sumamente importante, y también lo señaló Antonio, permite caer al jefe de gobierno en situaciones de ingobernabilidad o de dificultades, como por ejemplo la que tenemos hoy día, sin que eso sea un drama, sin que eso sea un drama. La figura del jefe de gobierno puede caer, la figura del jefe de gobierno puede terminar sus funciones cuando pierde la mayoría o cuando pierde la confianza de la Cámara Política, ¿verdad? Y por lo tanto, renovar un ciclo político dentro del mismo periodo de gobierno. Yo creo que eso es una cuestión que hoy en día nos hace bastante falta y que puede evidentemente destrabar situaciones como la que estamos, situaciones complejas como las que estamos actualmente. Desde luego, la figura del presidente de la República mantiene algunas atribuciones. Aquí, analizando las distintas propuestas que existen desde la oposición, no hay un consenso respecto de cuáles mantiene, pero yo creo que sería importante, o más allá más allá de mi opinión, lo que se ha discutido es que debería mantener dos cosas: la política exterior y la defensa nacional. A mí me parece, no me parece una mala idea que mantenga esas dos atribuciones, y que por lo tanto al jefe de gobierno le queda la tarea principal del gobierno interno, ¿no? Se entrega también al presidente de la República, esto es una propuesta de convergencia progresista del PPD, del PS y el Partido Radical, se entrega al presidente la posibilidad de disolver el Congreso, que también, por cierto, debería ser una atribución, o debería estar esa posibilidad sin tampoco dramatizarla, al momento en que hay divergencias insostenibles entre ambos poderes, ¿verdad? Al primer ministro se le entrega, por lo tanto, las atribuciones de formación del gabinete, de conducción del gobierno anterior, la potestad reglamentaria y, evidentemente, las funciones o cofunciones legislativas que tiene el Ejecutivo junto con el Congreso, ¿verdad? Independiente de que esas atribuciones colegislativas, desde luego que hay que revisarlas. Yo, estoy, como les adelantaba, estoy de acuerdo con mantener el gasto, o la gran mayoría del gasto, en el poder ejecutivo, pero sí creo que tenemos que revisar, y lo voy a tratar a propósito del Congreso, sí creo que hay que revisar el tema de las urgencias, sí creo que hay que revisar también algunas iniciativas exclusivas que hoy en día tiene la Presidencia de la República y que no necesariamente arrogan gasto, ¿verdad?
Y lo segundo, respecto del presidencialismo, creo que también tenemos que cuestionarnos y preguntarnos respecto a este hiperpresidencialismo si es necesario que el presidente de la República o la presidenta de la República participe en todos los nombramientos que hoy en día concurren. Solamente aquí anoté algunos para acordarme: Contralor General de la República, ministros de la Corte Suprema, consejeros de Banco Central, fiscal nacional, jefe de Fuerzas Armadas y de Orden, algunos ministros del Tribunal Constitucional, algunos consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, intendentes bajo la figura actual ahora de delegado regional presidencial, los gobernadores, desde luego hasta la elección actual, etc. No digo que ninguno de estos deba ser nombrado o deba excluyentemente o deban dejar de participar la presidencia de la República en su nombramiento, pero tanto los nombro para que, para que tengamos conciencia de cuántos son, y si bien se me pueden haber pasado un montón, porque por cierto el presidente de la República participa en muchos más nombramientos, no sé ni tengo el convencimiento de que necesariamente tengan que ser nombrados por la figura del presidente de la República y no por otras instituciones. Desde luego que los jefes de Fuerzas Armadas y de Orden me parece que sí podríamos mantener en la presidencia de la República, pero si decidimos mantener el Tribunal Constitucional, no estoy convencido que los ministros del Tribunal Constitucional deban mantenerse ahí, deban participar en la presidencia en el nombramiento. No tengo convencimiento en ningún caso que deba nombrar, por ejemplo, consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos o de ninguna institucionalidad autónoma de derechos humanos del país, y por lo tanto la invitación es a cuestionarnos si es necesario establecer que el presidente debe participar en todos estos nombramientos y en cuáles sí y en cuáles no, ¿verdad? La segunda cuestión sumamente importante que quería señalar y que lo dijo Antonio y lo dijo Jacqueline es respecto a la descentralización. Y aquí hay cosas que son relativamente obvias, ¿no? Mantener la elección popular de los consejos comunales y de los alcaldes, de los consejos regionales y del gobernador regional, que vamos a tener este 15 y 16 de mayo en la primera elección, ¿verdad? Mantener a Chile como un Estado unitario. Yo creo que esas son cuestiones que no las he visto mayormente en el debate. Sin embargo, sí creo que a nivel constitucional se pueden establecer ciertas cosas. En primer lugar, la consagración de la descentralización como un objetivo político del Estado, sin perjuicio del carácter unitario del país, ¿verdad? Y para esto creo que es sumamente importante, más allá del nombramiento o de la elección, más que el nombramiento, de la elección de las autoridades locales, creo que es sumamente importante revisar el traspaso de competencias. Esto es algo que, por cierto, se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, respecto del traspaso de competencias a gobiernos regionales, pero creo que también hay que comenzar a pensarlo para gobiernos locales. Y también creo que es necesario establecer una ley que sistematice la descentralización política. Esto puede ser un mandato constitucional, evidentemente, como muchas constituciones del mundo y como evidentemente la Constitución chilena también lo hace, ¿verdad? Sistematizar la descentralización política y que tenga algunas características fundamentales. En primer lugar, las atribuciones de gobernadores, alcaldes, consejo municipal, consejo regional, esto es una parte orgánica bastante obvia, ¿verdad? En segundo lugar, que el traspaso de competencias dependa de cada gobierno regional y comunal y de la realidad de cada territorio. No todas las regiones y no todas las comunas requieren las mismas competencias, por cierto, y aquí hay un caso que es muy emblemático, que lo vimos a raíz del último informe de Techo, ¿verdad? Respecto de cómo habían aumentado los campamentos en Chile. Voy a referirme exclusivamente a los campamentos, entendiendo que el problema de la vivienda no es exclusivamente de campamentos, sino también muchas veces de hacinamiento, y acá en el Distrito 11 lo sabemos muy bien, particularmente en sectores específicos como Villa la Reina o como La Hermida, donde el hacinamiento es bastante contundente, ¿no? Pero respecto de ese estudio de Techo, decía, por ejemplo, que en la región de Magallanes los campamentos habían aumentado de 1 a 2, y que en la región metropolitana habían aumentado, no recuerdo bien la cifra, pero voy a decir de 50 a 80. Evidentemente, por ejemplo, la competencia de la construcción de viviendas sociales no es tan urgente en Magallanes respecto de este estudio en particular, como por ejemplo lo podría ser en la región metropolitana, y por lo tanto tenemos que entender que... ¿Sí? 4 minutos. Muchas gracias. Tenemos que entender de que no todas las, como decía, no todas las regiones van a requerir evidentemente las mismas competencias, y por lo tanto analizar esas competencias y la realidad de cada región para entregar esas capacidades depende de cada territorio. Y evidentemente es sumamente importante, algo que constantemente nos dicen
se señala en los debates respecto de la regionalización, es que no simplemente basta con traspasar la competencia, sino que además hay que acompañar esa competencia de recursos que también evidentemente deben sustraerse del gobierno central para entregarlo a la región concreta. Y finalmente, esto también tiene relación con la política territorial, definir qué va a ocurrir con las áreas metropolitanas conurbadas como Valparaíso, Concepción, La Serena, Coquimbo. Se me están quedando evidentemente Puerto Montt, si no me equivoco, también hoy en día está conurbada, y Temuco. Por lo tanto, nos quedan qué es lo que vamos a hacer evidentemente con esos territorios metropolitanos que hoy en día están creciendo y que se mantienen creciendo, ¿verdad? Y finalmente, reconocer. Y aquí hay algo que no se ha tocado y que yo creo que es sumamente importante, que tiene relación con el carácter plurinacional del Estado de Chile. Tenemos que reconocer expresamente a los pueblos originarios como naciones, definir a Chile como un Estado plurinacional, establecer escaños reservados en el Congreso para pueblos originarios, como lo hemos hecho para este proceso constituyente, y, por cierto, también establecer que la ley podrá definir autonomías dependiendo de cada pueblo originario, porque, por cierto, no todos los pueblos originarios tienen las mismas demandas respecto de autonomías concretas sobre su autodeterminación, en coordinación, desde luego, con la institucionalidad que exista para el diálogo entre el Estado y los pueblos originarios. Creo que este es un aspecto que se toca poco cuando hablamos de sistema político, pero evidentemente sobre todo pensando en el problema político que tenemos en la Araucanía, para poder avanzar en un sistema político que sea estable y que reconozca la paz, entonces tenemos que inevitablemente hablar de autonomías de pueblos originarios, y desde luego que esa autonomía va a depender de la demanda de cada pueblo originario. Y para terminar, ¿qué hacer con el Congreso? Creo firmemente en un Congreso bicameral, no en un Congreso unicameral. Creo también que podemos discutir la posibilidad de que el Congreso pueda disponer de un porcentaje bajo del presupuesto anual de la nación para iniciativas con presupuesto, como por ejemplo ocurre en Francia, donde, si no me equivoco, está en el 0,4% del presupuesto de la nación, para disponer, ¿verdad?, por parte de la Asamblea francesa. Posibilidad también, desde luego, de definir la priorización de proyectos para la discusión, que es algo que hoy en día está absolutamente vetado, más allá de las posibilidades de las presidencias de las comisiones o de la mesa de ambas cámaras para definir ciertos proyectos, pero desde luego siempre están ahí en el tira y afloja con las urgencias del Ejecutivo. Y finalmente, con esto cierro, Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional ha dado un espectáculo horroroso estos últimos meses. Creo que lo que ocurrió ayer, independiente de la bondad o la maldad que uno pueda atribuirle a la definición respecto del apoyo a las personas, creo que no es posible que respecto del mismo tema el Tribunal Constitucional declare que un retiro es constitucional, que el segundo es inconstitucional y que respecto del tercero un requerimiento es inadmisible. Creo que hay que eliminar de raíz el carácter político que ha confirmado en estos últimos fallos el Tribunal Constitucional, definir si continúa como Tribunal Constitucional efectivamente la jurisprudencia constitucional o si se entrega a otro actor. Y cualquiera sea esa definición, tenemos que discutir cómo garantizamos que la justicia constitucional conserve una priorización técnica por sobre consideraciones políticas o incluso por sobre consideraciones de fondo, de bondad o perjuicio que pueda entregarse determinada política pública, como lo vimos ayer particularmente. Esto tiene absolutamente relación con el sistema político, porque hoy el sistema político está evidentemente tensionado por un Tribunal Constitucional que se arroga facultades de tercera cámara, y eso debe terminarse de una buena vez. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Enrique, por tu presentación, donde no solo te has referido al tipo de gobierno, sino que lo has mirado también como los expositores anteriores de una forma mucho más amplia, entendiendo que forma parte efectivamente, que es una parte de la Constitución. Te referiste a la descentralización, las atribuciones, así que muchas gracias por la presentación. Corresponden ahora los 15 minutos de Macarena Letelier. Macarena, yo te voy a avisar a los 10 minutos, es decir, cuando te queden 5 minutos te voy a avisar. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Claudio. Bueno, aprovechar de saludar también a mis copanelistas, Antonio, ahí se me fue la foto, ahí está Juan Enrique, también a la Jacqueline, muy buenas intervenciones, y agradecer al centro la invitación y también felicitarlos por el trabajo que hacen. Me tocó leer ahí parte de los antecedentes que mandaste y recopilar distintos artículos, reunir personas que manifiesten su opinión a través de estos escritos. La verdad es que siempre ayuda mucho para la reflexión y la toma de decisiones después, que muchas veces se traduce en políticas públicas.
Se ha dicho bastante, a mí me gustaría ir redondeando de repente como por conceptos más amplios. Nosotros primero tenemos lo que es el Estado, tenemos las formas de Estado, tenemos las formas de gobierno, pero también los sistemas de gobierno, y ahí entrar un poco a lo que hoy se establece en nuestra propia Constitución. Por supuesto que no haya una definición de Estado, pero todos entendemos como un conjunto de personas, tiene un elemento humano, tiene un elemento territorio, tiene un elemento político, y ahí es muy importante el rol y que tiene la Constitución, porque de alguna manera dibuja el primer esquema de esta definición de competencias, de límites y de controles a la institucionalidad de un Estado, y por otra parte reconoce a grandes rasgos, porque ese es el rol de una Constitución también, por lo menos en la chilena, las bases de la institucionalidad, que el Estado está al servicio de la persona humana, la forma de Estado, Chile tiene un Estado unitario, y ahí es muy importante también recordar que la reforma constitucional que nos tiene en esta oportunidad del proceso constituyente señala que Chile tiene que seguir siendo un Estado unitario. Juan Enrique decía con toda razón, esto no ha sido un tema, no ha sido un tema de debate, porque yo creo que también hay consenso en esa materia. Ahora, si nos vamos a las formas de Estado que dijimos unitario, federal, las formas de gobierno es como organizamos más bien el ordenamiento político, ¿cierto? Y los sistemas de gobierno, hoy día Chile tiene un sistema presidencial, es un sistema presidencial bastante fuerte, por supuesto, y ahí está todo lo que contempla la Constitución ya en el capítulo de gobierno y que son las competencias que se le entregan al presidente. Y también yo creo que es bueno poner sobre la mesa, y ahí tomo un poco la introducción que hizo Antonio en su presentación, del contexto actual y la importancia de llegar a un punto de que exista una real cooperación entre los poderes del Estado, un respeto, finalmente todo lo que genera un ambiente, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Un Estado que llegue a tiempo a las personas, pero el Estado tiene distintos vehículos conductores para llegar a ese bien común. Y ahí están las instituciones y está todo lo que es el balance entre los poderes del Estado. Nosotros por lo general hablamos del Ejecutivo, hablamos del Legislativo. A mí también me gustaría hoy día dejar aquí sobre la mesa el poder judicial. Ahí hay una deformación tal vez profesional, pero claro, los otros son los colegisladores, donde tiene que haber una coordinación y una colaboración para poder dictar políticas públicas en favor de las personas, pero no dejemos de lado también la necesidad que tiene de revisarse y reformarse, normas ya de más de 200 años, el Poder Judicial, donde tenemos atañe las competencias del presidente, porque hoy día los nombramientos que hemos visto también de los ministros de la Corte Suprema, ahí también hay un punto donde debiéramos pensar cuál es el mejor sistema, porque los poderes en sí requieren, si es cierto, que pesos y contrapesos, las independencias necesarias para poder trabajar. Y así como se comentaba por Juan Enrique y por los otros panelistas respecto a la facultad que tiene el presidente, donde interviene en distintos nombramientos, yo también quisiera poner sobre la mesa la necesidad que hay de mirar las normas relativas al Poder Judicial, el nombramiento, su gobierno corporativo de alguna manera, que hoy día en Chile todo confluye en un órgano que es la Corte Suprema, lo administrativo, lo conservador, lo disciplinario, y ahí también hay hartos ejemplos en otros países donde podemos avanzar, ¿cierto? Pero dejar una base que es la importancia de encontrar el sistema donde hay una cooperación. Chile ha tenido distintas crisis y donde se ha tensionado más la relación Ejecutivo-Congreso fue, sabemos bien, con la guerra civil del presidente Balmaceda, luego esto, el año 25, con la Constitución, vuelve a un sistema presidencial, pero a fines del siglo XX no hubo un cambio en la Constitución. Hablaban por ahí, había una pregunta en el chat, ¿estamos con un parlamentarismo de facto? La verdad es que el parlamentarismo es más de lo que hoy está. Por supuesto que se han arrogado facultades que son de iniciativa exclusiva del presidente, vemos una tensión importante, pero en el parlamentarismo al jefe de Estado finalmente lo nombra el Congreso. Entonces no hemos llegado a eso, pero sí, porque es bueno también conocer un poco la historia que a nosotros no hemos tenido a lo largo de nuestros años en Chile. Sí, cuando hubo este paso del presidencialismo al parlamentarismo, los ministros de Estado, por ejemplo, rendían cuenta ante la Cámara de Diputados y del Senado. Ahí hubo toda un reordenamiento de competencias entre el presidente y el Congreso, pero finalmente eso vuelve el año 25 al tipo de gobierno presidencial.
Luego, si nosotros seguimos adelante en nuestra Constitución hoy día, porque si bien dice que es un Estado unitario, establece que Chile es una república democrática, eso también es uno de los límites de la reforma constitucional que modificó el capítulo número 15. Si seguimos más adelante, después empezamos en el capítulo 4, lo que es gobierno. Y en el gobierno, cuando hablamos de las facultades del presidente, nos damos cuenta de lo exacerbado que es en las competencias que se le entregan al presidente hoy. Más allá en su rol de colegislador, porque muy bien se señalaba, tiene todo el mando de las urgencias, las iniciativas exclusivas, las facultades de nombramiento en muchos casos y un sinnúmero de facultades, ahí es importante yo creo que revisar, y revisarlo de la mano del sistema electoral, porque hoy día a mí lo que no sé si me complica o creo que nos tiene que hacer reflexionar con más antecedentes, es que claramente estamos en una crisis institucional. Entonces hoy día uno dice, bueno, el Ejecutivo está con un desconocimiento en su legitimidad muy alto, pero el Congreso no está mucho mejor, y en estas crisis tal vez pensar que si uno modifica de manera muy excesiva los sistemas, esto va a mejorar. Yo creo que es minuto, por supuesto, de revisar este sistema presidencial e incorporar elementos para atenuar ese presidencialismo. Importante también que en el seno de la Convención Constituyente, con la participación ciudadana, escuchemos expertos. A mí también me parece, Antonio comentó, y creo que Jacqueline también, cuál es el sistema que hoy día impera en Francia o que impera en Portugal, es algo que ha funcionado, pero creo que hay un consenso en que el sistema como está hoy día no puede seguir. No sé, yo creo que irse de lleno a un parlamentarismo no es la solución. Yo creo que tenemos que movernos entre un presidencialismo atenuado o un semiparlamentarismo, y ahí encontrar los equilibrios necesarios. Y equilibrios que tienen que ir también de la mano de control. Recordemos que estamos en un proceso constituyente, y uno de los objetivos más importantes de la Constitución, y es porque nacen las constituciones, es limitar el poder. Luego que nosotros veamos cuál es el mejor sistema para que converjan los distintos órganos colegisladores, es importante también el foco en el control, un control político y un control jurídico, ¿cierto? Un control político en cuanto a la publicidad de los actos, a la transparencia, en eso se ha avanzado mucho. Y el control jurídico que tienen los tribunales de justicia, que tiene la Contraloría General de la República, yo creo que ahí también en este proceso constituyente hay un espacio importante a reflexionar. Hay que ver cómo es, más que cómo, sino que cómo últimamente se está ejerciendo el rol de la Contraloría. Se está politizando, debiera haber un órgano colegiado. A mí me parece que ahí también hay un espacio, porque si estamos revisando las competencias y la forma de la institucionalidad en la gobernanza del Estado, también tenemos que revisar los controles que tienen, porque esos controles se traducen en un límite al poder, y al final eso es un resguardo para el ciudadano, ¿cierto? Luego, si nosotros seguimos avanzando en nuestra Constitución hoy día, luego de que vemos cuáles son las facultades, muchas, varias, estamos muy de acuerdo en que eso hay que revisarlo del presidente de la República, vemos todo lo que es la formulación de la ley, la exclusividad que tiene la iniciativa del presidente. Yo estuve revisando, y ya en los años 90 se presentaron 4 proyectos de ley que decían relación con sistemas parlamentaristas. Esos se presentaron y, bueno, no avanzaron, por supuesto, pero también hubo una reflexión respecto a cómo, cuando yo voy de alguna manera cambiando estos pesos y contrapesos entre estos órganos legisladores, cómo tengo que precaver los problemas que tiene una eventual cohabitación en ciertas materias, ¿cierto? Porque ahí hay que ser muy responsable también, porque lo que buscamos de nuevo es tener un Estado que llegue a tiempo, que las políticas públicas no demoren muchos años, y aquí de nuevo poner el acento, y lo voy a dejar para el final, del tema del sistema electoral que tenemos. Y luego más adelante ya de la formación de la ley, donde el tema de las iniciativas es bastante claro y potente en cuanto a la iniciativa del presidente. En estos proyectos de ley de los años 90, yo les quería decir que las facultades de iniciativa exclusiva que se le traspasaban al Congreso decían relación con temas sindicales, con temas de seguridad social, entre otros. Eran uno de las competencias que tomaba. Y después, si nosotros llegamos al tipo de gobierno, más allá del tipo que estamos hablando, presidencialismo, semiparlamentarismo, sino que al sistema de administración de gobiernos en nuestro país, ahí también hay un espacio donde toda la voluntad que hoy día hay de avanzar en una descentralización del país es importante analizar.
Nosotros tenemos los gobiernos regionales, se van hoy día a elegir democráticamente los gobernadores, van a tener que cohabitar con los delegados presidenciales, eso hay que ver cómo va a funcionar, de qué manera pueden colisionar en algunas competencias, es un primer engranaje y un primer ejercicio el que vamos a tener ahora. También los gobiernos provinciales, recordemos que están los delegados no solo regionales, sino que provinciales, y ahí llegamos al gobierno local. El gobierno local, a mí me ha pasado, me imagino que aquí a los panelistas también, la importancia que tiene, bueno, Jacqueline trabaja en una municipalidad, la importancia y el impacto que tiene la gestión de un gobierno municipal en las personas, en el día a día. Muchas personas, si nosotros empezamos a hablar, no, mire la forma de Estado, lo que pasó en Chile durante esta época, aquí lo estamos hablando un poco para contextualizar, estos son los sistemas de gobierno en otros países. A la persona le importa que la prestación, que el servicio, que la dignidad le llegue a tiempo, y ahí el rol del municipio es fundamental. Y creo que hoy día una de las grandes diferencias que impactan en que las oportunidades sean muy distintas para los chilenos es la función y la gestión que tienen los municipios. Y eso va muy de la mano con el financiamiento municipal. El Fondo de Desarrollo Municipal ha aportado bastante, pero ahí también esto es como un círculo. Finalmente tú tienes que tener la capacidad de postular a ciertos programas, de adjudicártelo. No puede ser que una municipalidad tenga un ingreso per cápita de 100, 150 mil pesos, mientras otras municipalidades tengan sobre el 1.000.000 de pesos. Yo creo que ahí el impacto en la vida del día a día es donde hay que, de nuevo, tratar en no todo es materia de constitución, por supuesto, aquí está la ley orgánica municipalidad, etcétera, pero es un buen minuto para discutirlo, sobre todo con la experiencia que nos está dejando la pandemia, ¿cierto? Y la verdad es que aquí, pucha, yo sé que al lado de todas las comunas que decía Claudio, los demás distritos, yo que tengo Macul, La Granja, San Joaquín, Ñuñoa, provincia de Santiago, parece poco, pero la verdad es que es una muestra bastante importante y un buen espejo de estas diferencias en la vida del día a día de las personas en relación a la comuna donde vive. Así que yo creo que ahí es muy importante. Después, el sistema electoral. 5 minutos, Macarena. Perfecto, aquí ya voy redondeando, porque nosotros haciendo una figura donde partimos del Estado, cuál es el rol del Estado, cuál es el tipo de Estado, cuál es el tipo de gobierno, el sistema de gobierno, hemos hablado de las facultades, de la importancia del equilibrio, de la importancia del control, luego de la importancia de estas figuras que de alguna manera buscan descentralizar el poder en las regiones. ¿Qué pasa para que esto realmente pueda funcionar con el sistema electoral? Porque si nosotros queremos encontrar, sea cual sea el sistema que se defina en la Constitución, pero un ánimo de cooperación, creo que es muy importante definir cuál va a ser el rol de las cámaras. La de diputados, por esencia, con una mirada política, el Senado con una representación territorial, con una mirada revisora, como ha sido, pero hoy día eso también se ha ido desdibujando. Entonces creo que es importante que esto converse armónicamente. Cuando estamos viendo la definición institucional de un país, de una república democrática, yo creo que se tiene que mirar en lo macro. Y ahí el sistema electoral que hoy tenemos no ha sido un buen aliado para la colaboración, al menos entre los poderes legisladores. La atomización que existe, más de 20 partidos políticos hoy día en el Congreso, un número muy importante e independiente, no ha hecho posible aunar de alguna manera posturas para sentarse a negociar, a dialogar y a poner el bien común por sobre todo finalmente. Entonces aquí solo ir cerrando, Claudio, y decir que yo creo que esta es una tremenda oportunidad, este proceso constitucional. En los minutos que hoy día estamos viviendo de crisis en el país es como abrir una ventana, que entre aire, ponerse a pensar, ponerse a conversar, pero yo sí tengo una aprensión, que más allá de lo que vayamos a escribir, ojalá bajo grandes acuerdos, no estemos convencidos de que se vaya a cumplir. Y yo creo que ahí es donde este proceso constitucional va a legitimar este texto en la medida que el proceso nuevamente esté bien hecho, que respetemos lo que vaya a decir el reglamento, respetemos los límites que señaló la reforma constitucional y vayamos con una actitud de diálogo. No solo un tono, como decían el otro día, sino que una intención también. Yo creo que aquí es el minuto de poner a Chile por delante, de escuchar a expertos, de ver de qué manera se va a asegurar la transparencia, la participación ciudadana en este proceso constituyente, y más allá del sistema de gobierno que vayamos a señalar, del rol que se pueda redefinir de la Contraloría y todo lo que hemos hablado, yo creo que
más allá de los candidatos, de las autoridades, somos un grupo, el Estado se conforma por un grupo humano, y esas personas humanas hoy día tienen que estar convencidas del respeto, de la importancia de escucharse, de dialogar, de aceptar las diferencias, pero en definitiva de cumplir la ley en el marco que acordemos para una nueva constitución para Chile. Si después de entregar un texto y que se apruebe eventualmente en más de un año por este país, seguimos incumpliendo las normas, yo creo que vamos a estar realmente en un problema. Hoy día hay una oportunidad y la invitación es a tomar esta oportunidad y salir adelante por un Chile mejor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Macarena por tu presentación, donde ha abordado distintos temas relevantes, precisamente sistema electoral, relación ejecutivo, Congreso Nacional, y sobre todo en la parte final un llamado al diálogo precisamente para construir esta nueva constitución que va precisamente en el espíritu de esta convocatoria y de lo que estamos haciendo en el Centro de Estudios del Desarrollo, y por eso los hemos convocado a ustedes, viniendo de distintas miradas, de distintos mundos y desde distintas zonas geográficas de nuestro país, así que nos parece súper interesante. Bien, yo voy a recoger algunas de las preguntas que están señaladas en el chat para poder transmitirlas a ustedes y concluir esa parte de las preguntas que voy a transmitir. Les voy a dar 4 o 5 minutos a cada uno de ustedes para que puedan contestar esas preguntas o agregar algo adicional que hayan querido, que les haya quedado pendiente en sus respectivas presentaciones. Bien, algunas de las preguntas que tenemos dicen relación con si lo que está pasando, lo que ha pasado con los retiros del 10%, es más bien constituye un cierto parlamentarismo de hecho con lo que ha ocurrido y cómo se puede dar pistas de cómo se va a abordar esto en la Convención Constituyente. También la relación, y algunos lo han abordado, entre el sistema electoral y sistema de gobierno. Es otra de las preguntas que está señalada acá en los chats. Y hay otra pregunta que dice relación más bien con la forma en que se miran estos modelos. Ustedes han citado distintos modelos de tipo de gobierno, en el parlamentarismo, en el semipresidencialismo, más habitualmente. ¿Cómo se toman esos modelos? Porque evidentemente son contextos políticos, culturales muy distintos. Entonces, ¿cómo se aplican esos modelos o cómo se hace una buena copia de esos modelos? Cada país tiene sus realidades, cada país tiene sus culturas, sus tradiciones políticas, y cómo se pueden mirar esos modelos para aplicarlo en el contexto nacional. Y yo quisiera agregar además otra pregunta que tiene que ver con toda la discusión sobre tipo de gobierno, relación ejecutivo, Congreso Nacional, y pasar de un hiperpresidencialismo, un presidencialismo exacerbado, a un presidencialismo más atenuado, o un semipresidencialismo, directamente como lo han planteado algunos de ustedes, supone empoderar el Congreso Nacional, supone entregarle más poder al Congreso Nacional. Y la verdad que el Congreso Nacional no es excepción dentro de las instituciones políticas de nuestro sistema. La baja confianza que tiene o la baja credibilidad que tiene nuestro sistema político. Uno podría aclararse respecto a una serie de estudios y encuestas, pero la verdad es que nuestro sistema político completo, no solamente alguna parte del sistema político, goza de poca legitimidad hoy día, cuestión que es bastante lamentable y preocupante. Entonces, evidentemente uno dice, pasar a otro modelo, a otro tipo de gobierno, significa quitarle poder a alguien, entregarle poder a alguien. Y en este caso, pudiera ser del presidente de la República, más allá de la mirada que uno pudiera tener, a un Congreso Nacional. ¿Cómo abordamos precisamente eso para la mayor construcción de acuerdos en el Congreso Nacional? Un Congreso Nacional requiere y va a requerir tomar una serie de acuerdos, y cómo avanzamos en eso. Y esto probablemente mi pregunta es más amplia que el Congreso Nacional, sino que tiene que ver con la legitimidad del sistema político y con la crisis de la esfera pública y la crisis del sistema político, pero quisiera pedirle algunas reflexiones sobre aquello en ese sentido. Si hay más preguntas y tenemos tiempo, las podemos transmitir. Yo me quedaría con esas para poder darle a ustedes. No sé si les parece que partamos de forma inversa a las presentaciones. Aquí le pregunto a nuestros 4 panelistas, esto no lo teníamos ordenado, entonces no sé si les parece partir de forma inversa o si quieren lo hacemos de otra forma. No sé si les parece bien. Bien, entonces le correspondería por el turno que hicimos a Macarena, quien estaba haciendo su presentación, pero tiene un par de minutos más. Yo diría 4 minutos porque nos estamos alargando más y tengo un muy buen amigo que siempre me ha dicho que competir con el almuerzo no es muy bueno. Macarena. Gracias, Claudio.
Yo quería aprovechar de estos 4 minutos, tú hay algo dijiste, si alguien no se le había quedado en el tintero algo en la presentación, yo partí directo al grano, como se dice. Yo les quería decir que yo soy abogada y magíster de la Universidad de Chile, y la verdad es que estos temas en general me apasionan mucho, todo lo que es la estructura y el diseño de los sistemas, sobre todo las constitucionales, porque me tocó ser ayudante del profesor José Luis Sea por más de 10 años, así que ahí hay una deformación de la que por una parte me enorgullezco, pero otras veces me pongo un poco latera, como dicen en mi casa. Y contarles también, Jacqueline, yo viví 5 años en la región de los lagos, mira, de los mejores años. He vivido en distintas comunas, he vivido en regiones, pero ahora que voy por el Distrito 10, llevo más de 25 años trabajando en Santiago Centro. Yo le comentaba a Claudio, así que siento ahí un vínculo muy importante porque la mayor cantidad de horas de mi vida he estado ahí. Respecto a si estamos viviendo o no un sistema de facto a raíz del 10%, yo creo que estamos viviendo hartas cosas de facto hoy día. Por supuesto que ahí hay una atribución que según la Constitución es una iniciativa exclusiva del presidente, más allá que ahora se haya aprobado la reforma constitucional que de alguna manera permitía eso, pero por supuesto que es así. A mí me gusta ponerlo en una metáfora. Yo creo que lo que estamos viviendo el último tiempo, a raíz también de las emergencias y de todo lo que ha conllevado esta pandemia, esta crisis económica, de salud, de hambre, etcétera, es pasarse luces rojas tal vez dentro de una ambulancia. Lo que pasa es que no nos podemos llenar de eso y tampoco uno pudiera sacar los semáforos. Y ahí es importante encontrar la mejor manera de avanzar dentro de la institucionalidad en políticas públicas que lleguen a las personas a tiempo y de manera completa. Entonces, yo creo que eso es así. Y respecto al tema de qué pasa cuando uno dice, sí, mira, hay un parlamentarismo, hay un semipresidencialismo en este país. Muchas veces los parlamentarismos van de mano de monarquía en algunos países en Europa, ¿cierto? Y estamos lejos de eso, son realidades distintas. O como puede pasar en Bélgica, que es muy, muy fuerte el parlamentarismo. Yo creo que ahí, por eso es importante conocer un poco la historia y reconocer nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura donde el presidente es una figura muy fuerte, más allá de que hoy día el presidente sea Juan, Pedro, la María, no importa, y haya una crisis muy grande, esa es nuestra cultura. Nosotros en los minutos de crisis tenemos que ver cómo mejorar y tenemos que ver, ser capaces de ir adaptándonos de alguna manera a los cambios en generales y a los cambios que van de la mano de que la historia va pasando, ¿cierto? Y no nos podemos quedar para siempre diciendo, no, mira, la cultura de Chile es un presidente muy fuerte. Hay que ver de qué manera el Estado responde de mejor forma a las personas en el año y en los tiempos que estamos viviendo, pero sí pensarlo con un sentido de responsabilidad, porque la Constitución que vayamos a escribir, la idea, que como es una base general, un contrato social, estamos poniendo las normas, los límites al poder, entre otros, es que dure al menos 30, 40 años, ¿cierto? Entonces, si bien estamos en un minuto coyuntural, Claudio decía, podríamos sacar muchas estadísticas de los índices de confiabilidad que hay. Yo creo que aquí lo importante es devolver la esperanza, encontrar el mejor sistema, escuchar expertos y ver, como bien era una de las preguntas, con mucha responsabilidad los sistemas en otros países, pero atendiendo las realidades de esos países. Así que yo creo que va a haber que escuchar mucho, que es un ejercicio necesario para la toma de buenas decisiones. Muy bien, muchas gracias, Macarena. Le corresponde entonces a Juan Enrique Pi. Muchas gracias, Claudio. Respecto de lo del parlamentarismo de facto, yo creo que no estamos en un parlamentarismo de facto, sino que estamos viendo cómo efectivamente el sistema político está agotado nomás, y cómo efectivamente las reglas que nos entregamos o que nos entregaron para resolver conflictos políticos hoy en día no sirven para resolver conflictos políticos. Y creo que eso se observa no solamente respecto de la figura de la presidencia de la República o de la figura del Congreso, sino que a través de los pesos y contrapesos que existen hoy en día dentro del país. Y no, por eso no quiero entrar particularmente en la coyuntura, pero creo que lo del Tribunal Constitucional ayer es la mejor figura de que efectivamente el sistema está agotado. O sea, el Tribunal Constitucional falla de acuerdo a características que no le corresponden, más allá de que el conflicto entre la presidencia y el Congreso exista. Esos conflictos los vamos a encontrar con la Constitución nueva, con la Constitución del 25, con la Constitución, con las reglas que nos demos siempre va a haber
una disputa de ese poder. El problema es quién corta y quién resuelve esa disputa. Y cuando la resolución de esa disputa es entonces antojadiza o poco razonable, como en mi opinión ha sido el último tiempo del Tribunal Constitucional, entonces el sistema ya evidentemente el sistema no nos está funcionando. Respecto de la segunda pregunta, las tengo acá, espérenme un segundito. Respecto de la segunda pregunta, ¿cómo mirar modelos comparados para implementar en Chile? Yo creo que si uno quisiera mirar particularmente algún modelo, yo no miraría ni Estados Unidos ni Europa, yo miraría Sudamérica y Latinoamérica. Yo creo que los procesos constituyentes de nuestro continente, algunos buenos, otros no tan buenos, evidentemente yo, por ejemplo, me llama mucho la atención que muchas personas citan la Constitución de Ecuador como una gran constitución. A mí la Constitución de Ecuador no me gusta nada, pero por ejemplo, la Constitución boliviana sí creo que hay cosas que pueden observarse, cosas que no. Creo que podemos analizar los procesos constituyentes peruanos, argentinos, y desde ahí ir sacando experiencias de lo que ha funcionado o no ha funcionado. De hecho, usaría el ejemplo peruano particularmente como un argumento contra el unicameralismo, por ejemplo. Creo que el unicameralismo en Perú ha sido, y lo hemos visto a propósito de la destitución del presidente Vizcarra, ha sido un desastre para Perú. Por lo tanto, creo que no me iría a ninguna potencia en particular, miraría lo que ocurrió en nuestro continente. Respecto al sistema electoral, si el sistema electoral tiene que estar en la Constitución, mi respuesta es definitivamente no. Lo que debe estar en la Constitución es las atribuciones, la forma de nombramiento, las facultades, los pesos, los contrapesos, lo que estábamos comentando recién, pero el sistema electoral mismo de ningún cargo de representación popular, excepto la presidencia de la República, quizás, por supuesto, porque ahí es voto directo una persona y después una segunda vuelta, lo podría establecer la Constitución, pero no establecería el sistema electoral ni para el Congreso ni para las organizaciones territoriales. La establecería una ley que requiera un quórum más bajo para la modificación, porque, por cierto, esas reglas no deberían estar escritas en piedra de ninguna manera. Y me quedo, no sé si me alcanza el tiempo para la pregunta de Claudio, así que si después tenemos más tiempo, la respondo después. Muy bien, muchas gracias, Juan Enrique. Le corresponde entonces a Jacqueline Paz. En los últimos años, en los últimos 2 años, a partir del estallido social, lo que ha dejado en evidencia es que el descontento y las desigualdades que tenemos los chilenos y que se viven día a día están plasmados en el ADN de nosotros. Cuando nos enfrentamos a que un nuevo sistema de gobierno, cualquiera que fuese en el que empecemos a discutir, necesariamente le va a otorgar más atribuciones al Congreso, lo partí diciendo. O sea, el Congreso es una de las instituciones del Estado que está desprestigiada. Es uno de los que a nivel porcentuales en las encuestas que se han hecho están definitivamente no avaladas por la ciudadanía en su conjunto. Entonces, los distintos gobiernos de época que hemos tenido no han respetado y no han ejercido el valor del poder ciudadano y han acrecentado las desigualdades que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy día. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la nueva Constitución necesariamente tiene, como ya lo había dicho hace un rato atrás, tiene que tener conceptos básicos que la definan y sobre la base de esos conceptos básicos poder entablar el sistema y los modelos que vienen a continuación. No hay modelos perfectos. Hoy día los modelos no están 100% puros. Cada uno, y dependiendo de las historias, la geografía, dependiendo de las idiosincrasias de los distintos pueblos o naciones del mundo, han ido generando y han ido ordenando sus propios sistemas de gobierno. Nosotros en nuestro país, cuando tenemos un presidente hoy día que marca aproximadamente un 9% en las encuestas, cuando tenemos un tribunal constitucional que después de la decisión que dijo que sí, después dijo que no, después dijo que no aplica, nos encontramos en un desconcierto. Yo no recuerdo una crisis tan compleja política en mis cortos años de vida. Yo recordaba y lo conversamos desde el boinazo en los tiempos del gobierno de Elwin, cuando hablábamos del tema de los pinocheques, cuando estuvo la institucionalidad en algún minuto comprometida, la crisis que ha ocurrido entre los últimos 4 o 5 días. Hay un desgobierno, hay una situación compleja y lo que tiene que asegurar la nueva Constitución
la institucionalidad. Y esa institucionalidad también tiene que estar dada porque los diferentes organismos de representación, tanto popular, en este caso el Congreso, por un lado la Presidencia y por otro lado el Poder Judicial, tienen que necesariamente tener una reconversión. Y yo lo hacía mención en mi presentación de todos los elementos básicos que conforman la administración del Estado tienen que ser vistos desde una mirada distinta. También creo que en el ejercicio de lo que viene, vamos a estar discutiendo la nueva Constitución cuando se estén iniciando las campañas políticas parlamentarias y también presidenciales. Por lo tanto, la tarea de la elección de quiénes van a ser los próximos representantes, aun cuando decidamos que la Cámara sea unicameral, o cuando decidamos un nuevo sistema de gobierno, no van a ser aplicados en estas nuevas elecciones que vienen, van a ser para las posteriores. Por lo tanto, ¿quiénes les va a corresponder aplicar las leyes que vienen vinculadas a la nueva Constitución y quiénes va a tener que aplicar la nueva Constitución escrita en el entendido que lleguemos a los acuerdos respectivos y en la votación de salida la ciudadanía respete y entienda y acepta y esté de acuerdo con lo que se ha trabajado? Va a ser el nuevo gobierno que viene, va a ser el principio de generar las condiciones para que en nuestro nuevo país se puedan generar las necesidades o los derechos o los anhelos, los sueños, las historias de nuestro pueblo. Por lo tanto, en términos generales y haciendo alusión a las 4 preguntas que se han hecho ahí, el nuevo sistema de gobierno, los nuevos tipos de gobierno tienen que necesariamente respetar la idiosincrasia, la estructura, la cultura de nuestro pueblo. No sé si estamos acostumbrados a este salto cultural de tener un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Es complejo mirarlo, pero no nos podemos cerrar a las aperturas en términos de que la representatividad hoy día en Chile está cuestionada y la nueva Constitución tiene que garantizar que esta representatividad efectivamente pueda dar una lectura real de lo que es nuestro país hoy día. No podemos pensar que lo que pasa en Pica sea exactamente lo que pasa en Porvenir o lo que pasa en Gualeguay. Definitivamente no, y eso tiene que estar reflejado en esta nueva Constitución y el nuevo sistema de gobierno y el nuevo tipo de gobierno y el sistema electoral, ¿cierto? Tienen que trabajar y tener esa mirada de distinciones. Y por supuesto, dejar claro que hoy día este parlamentarismo de hecho, yo creo que el Parlamento hoy día ha marcado un elemento interesante en la puesta del gobierno, lo dejó en jaque, le puso el jaque ahí, y y yo creo que lo que en las próximas semanas no van a ser distintos de esto más aún cuando entramos a un proceso de futuras elecciones parlamentarias. Así que creo que esto necesita unidad, una mirada de futuro, una mirada plurinacional, una mirada multicultural para poder hacer el abordaje de los distintos espacios y desde la administración del Estado, pero también de cómo confluimos a una constitución que refleje todo lo malo que hicimos y lo bueno que tenemos, lo malo que hicimos y cómo eso se refleja en la visión de futuro de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. Corresponde entonces, para terminar esta ronda, a Antonio Bocar. Gracias. Bueno, muy interesante escuchar todos los comentarios. Yo creo que respecto de los modelos comparados, creo que no existe, ¿no es cierto?, el gran modelo, no existe la constitución perfecta. Creo que la responsabilidad que nosotros tenemos en esta Asamblea Constituyente es de acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo a la realidad de nuestro país, de acuerdo a las tradiciones de nuestro país, de acuerdo a los tiempos que está viviendo nuestro país, ir construyendo esta nueva constitución a la pinta chilena, ¿no? Yo creo que estoy con Juan Enrique, creo que tenemos que compararnos más bien con lo que ocurre en América Latina, lo que ocurre en Sudamérica, y recoger lo que nos pueda servir de todas estas constituciones, pero yo creo que lo más relevante aquí va a ser, y repito con lo que partí, el espíritu con quien como los constituyentes vamos a ir a esta Asamblea Constitucional. Creo que aquí tenemos que ir a escucharnos, a aprender del otro, y creo que están las condiciones dadas, de acuerdo a la realidad que está viviendo el país, para, si vamos con este espíritu constructivo, poder construir
nueva constitución de la mejor forma posible y de acuerdo a las tradiciones, los tiempos y la cultura que tiene nuestro país. Pero yo quiero decir algo que dijo Macarena, que es súper importante en esta nueva constitución no crear falsas expectativas, ¿no? Yo creo que por un lado aquí tenemos una tremenda responsabilidad de construir esta nueva constitución que va, en cierta medida la hemos llamado esta constitución de la dignidad, que va a garantizar los derechos sociales de las personas, como la salud, como la vivienda, como la educación, como la seguridad pública, como la seguridad social, que es algo que clama nuestro país. Por un lado, tenemos la responsabilidad de garantizar estos derechos sociales, pero por otro lado tenemos la responsabilidad de lo que escribamos materializarlo, hacerlo carne, ¿no? Y para eso creo que es fundamental que esta nueva constitución derive en un nuevo Estado, un Estado mucho más moderno, mucho más justo, mucho más eficiente, mucho más digitalizado, que pueda realmente materializar lo que pongamos en la letra, lo que pongamos en la Constitución. Un ejemplo, nosotros podemos garantizar el derecho a la salud digna, de calidad y gratuita para los que no lo puedan pagar, pero tenemos la obligación de, a través de la modernización del Estado, ¿no?, hacernos cargo de la construcción de los hospitales, de la construcción de los consultorios, de tener más y mejores médicos, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esta nueva constitución sí o sí tiene que derivar en un nuevo Estado que nos permita materializar lo que vamos a poner en la letra, lo que vamos a escribir, lo que vamos a redactar en esta nueva constitución. Y creo que una de las grandes deudas de nuestro país ha sido no tener esta modernización del Estado que permita entregar muchos mejores bienes públicos, ¿no? Lo que uno ve en la calle es, y la gente nos pregunta, bueno, ¿cómo nos va a cambiar la vida y cómo vamos a hacer los cambios que queremos a través de esta nueva constitución? Entonces, creo que esta nueva constitución es incompleta si no deriva en la modernización del Estado que pueda materializar lo que aquí vamos a escribir. Muy bien, muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Yo les quiero agradecer a todos y todas quienes nos han acompañado esta tarde. Partimos un poco antes del mediodía en este seminario. Le quiero agradecer especialmente a nuestros expositores, a Antonio, a Jacqueline, a Juan Enrique, a Macarena. La verdad es que este ha sido un diálogo muy, muy interesante de los que hemos tenido en el CERT, precisamente sobre esto y con la mirada de 4 candidatos y candidatas. Como saben, este video va a estar disponible a contar del día viernes en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Ya está disponible en nuestro sitio web de Facebook para quienes lo quieran revisar o replicar. Yo, para cerrar, les dejo la invitación a que puedan revisar en la página web del CERT. Encuentran el libro que presentamos hace un mes atrás, cuyos editores son Javier Cifuentes y yo. Este es un libro que recopila 19 artículos con contenidos para un nuevo pacto social en Chile en el marco de la discusión constitucional. Lo editamos junto a la Fundación Konrad Adenauer, así es que están todos y todas invitadas a poder descargarlo en la página web, y cuando tengamos condiciones sanitarias que permitan, a quienes lo quieran solicitar lo pueden hacer en nuestro sitio web para enviarle una copia impresa. Con mucho gusto también se los podemos hacer llegar. Así es que nuevamente agradecer a nuestros expositores, a nuestros panelistas. Les deseamos mucho, mucho éxito en las elecciones. Parten mañana nuevamente la campaña, así que les agradecemos que antes de partir la campaña se hayan dado el tiempo para estar precisamente en este panel. Mucho éxito nuevamente y nos veremos en una próxima oportunidad en el CERT y todos convocados para las siguientes actividades que los vamos a estar invitando. Muchas gracias, un saludo y un gran abrazo. Chao, gracias. Chao Claudio, chao Macarena, chao Antonio, chao Jacqueline, Gracias. chao Javier. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Chao, chao, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Un abrazo para todos desde un Puerto Montt lluvioso hoy día. Saludos a todas y todos. Chao.